En una esquina olvidada de la ciudad de Guadalajara, donde las luces de los postes apenas logran vencer la oscuridad de la noche, una anciana de cabello gris y mirada cansada se acuesta lentamente sobre un pedazo de cartón húmedo. Su nombre es Patricia Ramírez, tiene 72 años, y lleva casi una década viviendo entre las sombras, acompañada solo por su perro Sebastián, un callejero de mirada noble que jamás la abandonó. Cada noche, Patricia acomoda su viejo abrigo, coloca un pedazo de tela bajo su cabeza como almohada, y suspira profundamente antes de cerrar los ojos. Frente a ella, las luces de los automóviles pasan sin detenerse, y las personas caminan sin siquiera notar su existencia. Es invisible para el mundo, y a veces, también para sí misma. Su historia no siempre fue así. Hubo un tiempo en que Patricia tenía una casa llena de risas y aroma a café recién hecho. Junto a su esposo Ramón, un hombre trabajador y lleno de fe, criaron a 2 hijos. Tenían poco, pero lo suficiente para vivir con dignidad y gratitud. Ramón solía decirle todas las mañanas: «Dios nunca nos deja solos, Patricia. Incluso cuando parece que el cielo calla, Él nos está mirando». Pero los años trajeron pruebas más duras que el tiempo. Ramón enfermó gravemente, y el dinero se fue con los tratamientos. Sus hijos, absorbidos por sus propias vidas, comenzaron a visitarla cada vez menos, hasta desaparecer por completo. Y una noche de invierno, cuando la lluvia golpeaba el techo con fuerza, Ramón partió en silencio. Esa noche, Patricia gritó con todo el dolor de su alma: «¿Dónde estás, Dios? Me prometiste que no me dejarías sola». Pero el cielo guardó silencio. Y fue en ese silencio donde su fe comenzó a morir. Los días siguientes fueron un descenso lento hacia la desesperanza. Sin trabajo, sin familia y con el corazón roto, Patricia fue perdiendo todo lo que amaba. La casa fue vendida para pagar deudas, los recuerdos quedaron en cajas que nunca volvió a ver, y ella terminó en la calle, durmiendo bajo un puente con Sebastián como único refugio emocional. Con el tiempo, dejó de orar. Dejó de mirar al cielo. Dejó de creer. En su corazón se instaló una frase que repetía con amargura cada noche: «Si Dios existiera, no viviría como un perro en la calle». Los años pasaron y su cuerpo envejeció rápido. Cada arruga contaba una historia de pérdida. Cada cicatriz llevaba el nombre de una esperanza rota. Pero, aunque lo negaba, algo dentro de ella aún deseaba creer, aunque fuera por un segundo, que no todo estaba perdido. A veces, cuando el sol se escondía y el viento traía olor a pan recién hecho desde las panaderías cercanas, Patricia recordaba los tiempos en que su esposo tomaba su mano y oraban juntos antes de dormir. Recordaba el brillo de la fe en sus ojos, y por un instante, su corazón temblaba con una mezcla de nostalgia y anhelo. Sin embargo, al mirar su realidad, su cuerpo frágil, su cama hecha de cartón, y su perro acostado a su lado, ese deseo se apagaba otra vez. «No hay milagros para los olvidados», murmuraba mientras acariciaba a Sebastián. Pero Dios, silencioso y paciente, ya había escrito otro final para su historia. Aquella noche en particular, el viento soplaba con más fuerza que de costumbre. Las hojas de los árboles danzaban bajo la luz tenue de los faroles, y un murmullo extraño flotaba en el aire, como si el cielo mismo estuviera preparándose para algo. Patricia, cansada, se recostó, cubriéndose con su vieja manta, mientras Sebastián se acomodaba junto a ella. Cerró los ojos y susurró una frase que no decía desde hacía años: «Si estás ahí, demuéstrame que todavía te importo». Fue una oración débil, casi un suspiro. Pero en el cielo, esa pequeña chispa de fe fue suficiente para encender una respuesta. Mientras Patricia se quedaba dormida, un resplandor comenzó a aparecer al final de la calle. No era el faro de un coche, ni una lámpara que titilaba. Era una luz suave, cálida, envolvente, una luz que parecía respirar vida. El silencio de la noche se volvió sagrado. Los perros dejaron de ladrar, el viento se detuvo, y todo el entorno pareció quedar suspendido en un instante eterno. Y entonces, desde esa luz, una figura apareció. Vestido con una túnica blanca y un manto rojo que parecía moverse con el viento, un hombre caminó lentamente hacia ella. Su rostro irradiaba paz, y sus ojos, llenos de amor, parecían atravesar el alma misma. Era Jesús. Se detuvo frente a Patricia, la observó con ternura y bajó la mirada hacia Sebastián, que levantó la cabeza pero no ladró. El perro, como si entendiera, se acomodó de nuevo, tranquilo. Jesús extendió su mano y la colocó sobre el hombro de la anciana dormida. «No temas, hija mía», murmuró con voz suave, «porque tus lágrimas han sido escuchadas». En ese momento, una sensación indescriptible envolvió el lugar.
Un calor espiritual. Una paz profunda. Algo que no pertenece a este mundo. Patricia, aún dormida, sonrió por primera vez en muchos años, sin saber que al amanecer, su vida cambiaría para siempre. El cielo había respondido. Y lo que estaba por venir sería una historia de redención, fe y milagro que conmovería el corazón de todos los que escucharan su nombre. Antes de comenzar esta historia impactante, quiero pedirte algo muy importante. Asegúrate de estar suscrito a nuestro canal y de activar la campanita de notificaciones. Cada historia que compartimos aquí está llena de fe, esperanza y milagros que pueden tocar tu corazón y tu vida. Si no te suscribes, podrías perderte relatos únicos, momentos que nunca más se repetirán y enseñanzas que podrían inspirarte profundamente. No dejes que esta oportunidad se escape. Acompáñanos hasta el final y forma parte de esta comunidad que cree en lo imposible. La mujer sin fe. El amanecer llegó lentamente sobre la ciudad de Guadalajara. El sol se asomó entre los edificios viejos, iluminando los charcos que la lluvia de la noche anterior había dejado. Patricia abrió los ojos con dificultad. Su cuerpo dolía, como si cada hueso recordara el peso de los años y de la vida misma. Sebastián, su fiel compañero, la observaba con ternura, moviendo la cola despacio, esperando que ella se incorporara. Se sentó sobre el cartón húmedo, frotándose las manos para espantar el frío, y miró el cielo gris. Durante unos segundos, su mirada se perdió entre las nubes, pero enseguida volvió al suelo. «¿Para qué mirar arriba? Nada cambia allá arriba», susurró con amargura. A su alrededor, la ciudad despertaba. Los autos pasaban apurados, los niños se dirigían a la escuela, y los comerciantes abrían las puertas de sus negocios. Nadie la miraba, nadie la saludaba. Era como si Patricia no existiera. Y en cierto modo, así se sentía, invisible. Con pasos lentos, recogió su pequeña taza de metal, su tesoro más preciado, y caminó hacia la esquina donde solía sentarse para pedir unas monedas. Mientras caminaba, su mente viajaba al pasado. Recordaba los días en que despertaba en su casa, con el aroma del café que preparaba Ramón. Recordaba su voz cálida diciéndole: «El secreto de la vida, Patricia, está en confiar. Todo tiene su tiempo, y Dios siempre llega». Pero aquel hombre lleno de fe ya no estaba. Y desde que lo vio partir, su corazón se cerró por completo. Cada promesa de esperanza se convirtió en una herida abierta. En la calle, algunas personas dejaban caer unas monedas sin mirarla. Otras simplemente desviaban la vista. Patricia no se ofendía, ya estaba acostumbrada. Pero en el fondo, cada gesto de indiferencia era como una pequeña piedra lanzada a su alma cansada. Mientras observaba a los transeúntes pasar, murmuró: «¿Dónde estás, Ramón? Tú decías que Dios no nos abandona, pero yo he caminado tantos años y no lo he visto». Sebastián, como si entendiera sus palabras, apoyó la cabeza sobre su regazo. Patricia lo acarició lentamente. «Al menos tú no me dejaste, tú eres mi único milagro». Pasó la mañana bajo el sol, viendo cómo el mundo giraba sin ella. En la tarde, caminó hasta una pequeña plaza, donde una mujer llamada Florinda, otra anciana que vivía en la calle, la saludó con una sonrisa. «Patricia, hermana, ¿cómo estás hoy?» «Viva, nada más». «Eso ya es algo, ¿no crees?», respondió Florinda con un tono dulce, pero Patricia simplemente negó con la cabeza. Florinda, que aún conservaba una fe sencilla, solía invitarla a orar juntas. Pero Patricia siempre rechazaba. «No pierdas el tiempo conmigo, Florinda. Si Dios fuera tan bueno como dices, no estaríamos aquí, durmiendo entre basura». Esa frase dolía más a quien la decía que a quien la oía. Florinda bajó la mirada y, con una voz serena, contestó: «A veces, el milagro no está en cambiar la vida, sino en cambiar el corazón». Patricia guardó silencio. Su alma sabía que esas palabras eran verdad, pero su mente se resistía. Había sufrido demasiado para creer otra vez. Esa noche, la lluvia volvió a caer. Patricia y Sebastián se refugiaron bajo un techo de lata, cerca de una vieja panadería. El aroma del pan recién horneado llenaba el aire, trayendo recuerdos de su juventud. Cerró los ojos, y una lágrima resbaló por su mejilla. «¿Por qué, Dios, por qué me quitaste todo?». No hubo respuesta, solo el sonido de la lluvia golpeando el metal. De pronto, escuchó una voz familiar dentro de su mente, tan suave que parecía venir del viento. «No te he quitado todo, aún te queda el aliento, aún te queda la oportunidad de creer». Patricia abrió los ojos, sobresaltada. «Estoy loca», murmuró. «La soledad me está volviendo loca». Pero en el fondo,
Esa voz había tocado algo profundo dentro de ella. Por primera vez en años, su corazón tembló con una sensación olvidada, la esperanza. Durante los días siguientes, Patricia continuó con su rutina. Pedía limosna, compartía su pan con Sebastián, y cada noche se acomodaba en el mismo lugar, bajo el mismo cielo. Pero había algo distinto. A veces, sin darse cuenta, levantaba los ojos al cielo por unos segundos antes de dormir. Una tarde, mientras el sol caía y el cielo se pintaba de tonos naranjas, vio a lo lejos a una mujer joven que repartía comida a las personas sin hogar. Cuando se acercó a Patricia, le ofreció un plato de sopa caliente y una sonrisa. «Jesús te bendiga, abuelita», dijo la joven. Patricia tomó el plato, pero no respondió. Sin embargo, aquella frase se quedó flotando en su mente. «Jesús te bendiga». Hacía tanto tiempo que nadie pronunciaba ese nombre frente a ella, que algo dentro de su alma comenzó a despertar. Esa noche, mientras abrazaba a Sebastián, repitió en voz baja: «Jesús, todavía bendices a los que ya no creen». El silencio la envolvió. Pero no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de presencia. Un silencio que acariciaba. Y aunque Patricia aún no lo sabía, su oración había sido escuchada. El cielo estaba preparando el encuentro que cambiaría su destino. Porque incluso la mujer que perdió la fe no puede escapar del amor de Jesús. Queremos saber de ti. ¿En qué parte de tu vida sientes que Jesús necesita entrar con un milagro? Déjanos un comentario y comparte tu corazón. Tal vez estás enfrentando dificultades en tu familia, problemas de salud, o luchando con la soledad. No importa cuál sea tu situación, queremos leer tu historia y orar contigo. Cuéntanos, ¿dónde sientes que Jesús está llamado a actuar en tu vida? El día más oscuro. El cielo amaneció cubierto de nubes negras sobre Guadalajara. El aire estaba pesado, casi sin movimiento, como si el mundo entero se preparara para llorar. Patricia despertó con un presentimiento extraño, un vacío en el pecho que no sabía explicar. Sebastián la miraba inquieto, moviendo la cola, presintiendo también que algo no estaba bien. Había pasado una semana desde aquella noche en que una joven le había dicho «Jesús te bendiga». Desde entonces, su mente no dejaba de repetir esas palabras. Pero esa mañana, ni siquiera eso le dio consuelo. El viento soplaba con fuerza, y las calles se fueron quedando vacías mientras las primeras gotas de lluvia empezaban a caer. Patricia se levantó lentamente, se cubrió con su viejo abrigo y buscó un rincón más seco donde resguardarse. Florinda, su amiga, estaba un poco más adelante, tapando sus pocas pertenencias con una bolsa de plástico. «Parece que lloverá fuerte», dijo Patricia. Florinda asintió. «Sí, pero recuerda, después de la lluvia siempre sale el sol». Patricia sonrió con tristeza. «No siempre, Florinda. A veces llueve toda la vida». Florinda quiso responder, pero un trueno interrumpió el momento. La tormenta estalló con furia, el cielo se abrió en lágrimas, y las calles se llenaron de agua en cuestión de minutos. Patricia y Sebastián corrieron bajo un techo de lámina, el mismo donde solían dormir algunas noches. Allí, se acomodaron como pudieron, mientras el agua golpeaba con fuerza. El viento helado se colaba entre los huecos de las paredes. Patricia abrazó a Sebastián, intentando darle calor, pero su cuerpo temblaba. Recordó el rostro de Ramón, su esposo, y las promesas que un día hicieron de cuidarse hasta el final. «Si tan solo estuvieras aquí», murmuró entre lágrimas. «Ya no puedo más, Ramón. Ya no puedo». La noche cayó, y con ella, el frío más duro del invierno. La lluvia no cesaba, y su refugio improvisado comenzó a inundarse. El cartón en el que dormían se empapó por completo. Patricia intentó mantener seco a Sebastián, cubriéndolo con su abrigo, aunque eso significara quedarse ella a la intemperie. «Duérmete, mi niño», dijo acariciándole la cabeza, mientras el perro la miraba con los ojos llenos de amor. «Si algo me pasa, prométeme que seguirás buscando a Florinda». El viento silbaba entre los árboles, las farolas titilaban, y el mundo parecía desvanecerse en una mezcla de oscuridad y agua. Patricia comenzó a sentir un cansancio profundo, uno que no era solo físico. Era un cansancio del alma, ese que llega cuando la vida ya no tiene fuerzas para seguir soñando. Se recostó contra la pared fría y cerró los ojos. El sonido de la lluvia se volvió lejano, casi como una canción triste que la arrullaba. En un hilo de voz, susurró: «Si existes, Dios, no me dejes morir así. No por mí, sino por él, por Sebastián». Esa fue su primera oración verdadera en muchos años. No pedía dinero, ni casa, ni consuelo. Solo pedía no morir sola, no dejar a su perro abandonado.
El tiempo se detuvo. El aire cambió. En medio de la tormenta, Patricia sintió un calor inexplicable en su pecho, una sensación suave que contrastaba con el frío que la rodeaba. Abrió los ojos lentamente y vio algo que la dejó sin aliento. A unos metros de distancia, entre la cortina de lluvia, una luz dorada se movía hacia ella. No era un relámpago, ni el reflejo de un coche. Era una luz viva, cálida, envolvente. Patricia parpadeó, intentando entender lo que veía. La figura de un hombre se acercaba despacio, caminando bajo la lluvia sin mojarse. Tenía una túnica blanca y un manto rojo que se movía con el viento. Su rostro irradiaba ternura, y su mirada parecía conocer cada herida de su corazón. Patricia se quedó inmóvil, entre el asombro y el miedo. Sebastián, lejos de ladrar, se acostó y bajó la cabeza, como si reconociera una presencia sagrada. El hombre se detuvo frente a ella. Patricia dijo con voz serena y profunda. Ella dio un paso atrás, temblando. ¿Quién? ¿Quién eres? Él sonrió suavemente. Soy quien ha escuchado tus lágrimas en el silencio de la noche. Soy quien nunca se apartó de ti, aunque tú dejaste de creer. Patricia sintió que las fuerzas la abandonaban. Cayó de rodillas, incapaz de sostener su propia emoción. No puede ser, no puede ser. Yo no merezco verte. El hombre se inclinó, tocó su hombro y le dijo. No vine porque lo merezcas, vine porque te amo. En ese instante, todo el entorno se transformó. La lluvia seguía cayendo, pero ya no era fría. El agua que tocaba su piel parecía limpiarla, no solo por fuera, sino por dentro. El corazón de Patricia, endurecido por años de dolor, comenzó a derretirse. Lágrimas de arrepentimiento corrieron por su rostro mientras repetía. Perdóname, Señor. Perdóname por haber dudado de ti. Jesús, porque era Él, la miró con compasión infinita y respondió. Tu fe no estaba muerta, solo dormía. Y hoy ha despertado. El resplandor aumentó, envolviendo todo a su alrededor. Por un momento, Patricia sintió que flotaba, que su alma se llenaba de luz. Sebastián levantó la cabeza y la observó con calma, como si entendiera que algo divino estaba ocurriendo. Y cuando el resplandor comenzó a desvanecerse, Jesús ya no estaba allí. Pero algo había cambiado para siempre. La tormenta cesó. El silencio volvió. Patricia se quedó quieta, empapada, temblando, pero con el corazón ardiendo de una paz que nunca había sentido. Levantó la mirada al cielo, respiró hondo y susurró. Gracias, Jesús, por no olvidarte de mí. Sebastián movió la cola, se acercó y lamió su mano. Patricia lo abrazó con fuerza, mientras el amanecer comenzaba a iluminar las calles mojadas. Y aunque no lo sabía aún, aquel fue el día en que su nueva vida comenzó. Antes de sumergirnos en esta historia impactante, quiero preguntarte algo muy importante. ¿Ya has comprobado si estás suscrito a nuestro canal? Aquí compartimos relatos de fe, esperanza y milagros que pueden tocar profundamente tu corazón. Si aún no lo has hecho, podrías perderte estos momentos únicos que no se repetirán. Asegúrate de suscribirte ahora, activa la campanita, y acompáñanos hasta el final para no perder nunca más estos mensajes que pueden cambiar tu vida. El encuentro imposible. Aquella noche, el frío parecía más cruel que nunca. El viento soplaba entre las calles vacías de Guadalajara, levantando hojas secas y arrastrando el eco lejano de una ciudad que dormía. Patricia, envuelta en su manta raída, se recostó sobre su pedazo de cartón húmedo, intentando dormir bajo un toldo oxidado que apenas la protegía de la llovizna. Su cuerpo dolía, pero era su alma la que más pesaba. No tenía familia, no tenía esperanza, y en su mente resonaba una sola pregunta. ¿Por qué sigo aquí? Con los ojos cerrados, murmuró con rabia. Si realmente existes, Dios, ¿por qué me dejaste sola? El silencio fue su única respuesta. Hasta que, de repente, una suave luz comenzó a iluminar la calle. No era la luz de un farol, ni de un coche. Era una luz cálida, dorada, que parecía venir del aire mismo. Patricia entreabrió los ojos, pensando que estaba soñando. Pero no era un sueño. A unos metros de ella, una figura caminaba lentamente, con una paz que el mundo no conocía. Vestía una túnica blanca que resplandecía incluso bajo la lluvia. Su rostro era sereno, y de sus manos parecía emanar una luz tan pura que el frío se desvanecía a su paso. Patricia se incorporó con dificultad, asustada. ¿Quién? ¿Quién es usted?, preguntó, temblando. El hombre se acercó, y su voz sonó como un susurro lleno de amor. No tengas miedo, Patricia. He escuchado cada una de tus lágrimas. Ella retrocedió un paso.
¿Cómo sabe mi nombre? Dijo, con la voz quebrada. Él sonrió suavemente. Porque estuve contigo en cada noche de soledad, en cada día sin pan, en cada vez que creíste que no valías nada. Nunca estuviste sola. Patricia sintió que su corazón se agitaba. Quiso hablar, pero las palabras no salían. Solo pudo llorar. No entiendo, ¿por qué ahora? ¿Por qué venir a mí, si ya no tengo nada que ofrecer? El hombre extendió su mano. En sus ojos no había reproche, solo una ternura infinita. Precisamente porque no tienes nada, puedo darte todo. La anciana se quedó inmóvil. Su mente no podía comprenderlo, pero su alma sí. Había algo en aquella presencia que le resultaba familiar, algo que iba más allá de lo humano. Su luz no hería, su voz no juzgaba. Era como si el amor mismo hubiese tomado forma. Entonces, él se arrodilló junto a ella, en medio del barro, sin importarle la suciedad del suelo. Patricia, dijo, mirándola a los ojos, he venido porque te amo. Fue entonces cuando ella lo comprendió. Aquel hombre no era un desconocido, era Jesús. Su cuerpo entero tembló. Intentó tocarlo, pero sus manos no encontraron resistencia, como si tocara la luz misma. Y sin embargo, él estaba ahí, tan real como la lluvia que caía. Señor, susurró, cayendo de rodillas, yo no merezco esto. Jesús le tomó las manos y las sostuvo con delicadeza. Yo no vengo a buscar a los que se creen dignos, sino a los que se sienten perdidos. Tú creíste que tu vida no valía nada, pero para mí, tu alma tiene un valor eterno. Las lágrimas caían sobre el cartón, mientras la anciana sentía un calor profundo recorrer su pecho. Por primera vez en décadas, no sentía miedo ni soledad. Solo una paz inmensa. Jesús la miró y añadió, a partir de esta noche, nada será igual. Donde había miseria, habrá abundancia. Donde había oscuridad, habrá luz. Luego, aquella luz que lo envolvía comenzó a intensificarse, llenando todo el callejón. Patricia cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, él ya no estaba. Solo quedaba el brillo de su presencia y un aroma suave, como de flores recién abiertas. Sin comprender del todo lo que había ocurrido, Patricia sintió una fuerza nueva dentro de sí. Se levantó lentamente, miró al cielo, y dijo entre sollozos, «Gracias, Jesús». Aquella fue la noche en que lo imposible sucedió. La noche en que una mujer sin fe fue tocada por el mismo amor de Dios. Queremos conocerte mejor. ¿Hay algún área de tu vida donde sientas que Jesús puede hacer un cambio milagroso? Cuéntanos en los comentarios. Tal vez estás enfrentando desafíos en tu trabajo, necesitas sanación emocional, o buscas paz en tu corazón. No importa lo que sea, comparte con nosotros y juntos elevaremos una oración para que su presencia transforme tu vida. El milagro. El amanecer parecía más brillante que cualquier otro día en Guadalajara. La lluvia de la noche anterior había dejado la ciudad limpia, con charcos que reflejaban los primeros rayos del sol, creando un espectáculo de luces que Patricia apenas podía creer. Su cuerpo aún dolía por los años de abandono, pero dentro de su pecho, algo nuevo despertaba, una chispa de esperanza que no se había atrevido a sentir durante décadas. Sebastián, su leal compañero, movía la cola con calma, como si comprendiera que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Patricia se incorporó lentamente, estirando sus huesos rígidos y respirando hondo el aire fresco de la mañana. Observó a su alrededor con ojos que comenzaban a ver la vida de una manera distinta. Los vendedores abrían sus tiendas, los niños reían en la plaza y los transeúntes, por un instante, parecían menos indiferentes. Pero lo que sucedió a continuación fue mucho más que un simple cambio de perspectiva. Fue un milagro que transformaría su existencia para siempre. Patricia sintió un calor suave en el pecho, como un abrazo invisible que recorría cada fibra de su ser. No era un calor común. Era un fuego espiritual que disolvía la amargura y la tristeza que había acumulado durante años. Cerró los ojos, intentando comprender lo que sentía. En ese instante, escuchó nuevamente aquella voz que creía solo un recuerdo del pasado. No te he abandonado, Patricia. Nunca te he dejado sola. El corazón de la anciana latió con fuerza, mezclando incredulidad y un temor dulce. Abrió los ojos y vio, a pocos metros, un resplandor dorado que no se parecía a nada que hubiera visto antes. La luz se movía con suavidad, llenando el callejón con una calidez que hacía desaparecer la humedad y el frío. El resplandor comenzó a tomar forma. Un hombre vestido con túnica blanca y manto rojo avanzaba lentamente hacia ella. Su rostro irradiaba paz, y sus ojos brillaban con un amor infinito que parecía atravesar hasta la última herida del alma de Patricia. Jesús, susurró,
con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Eres tú? El hombre asintió con suavidad, y cada gesto suyo emanaba compasión y ternura. Sebastián se acercó y se sentó junto a Patricia, su pequeño cuerpo temblando de emoción, como si supiera que algo divino estaba ocurriendo. Jesús se inclinó ligeramente y posó su mano sobre el hombro de Patricia. Su toque no era frío ni doloroso. Era una caricia que transmitía comprensión, amor y aceptación incondicional. Hija mía, tus lágrimas no han sido ignoradas. Tu fe no estaba muerta, solo dormida, y hoy despertará con fuerza. Dijo con voz profunda y suave, que parecía resonar en el corazón de Patricia. La anciana cayó de rodillas, incapaz de sostenerse por la emoción que la desbordaba. Cada palabra de Jesús parecía limpiar las cicatrices de años de abandono y sufrimiento. Su corazón, antes pesado y lleno de dudas, comenzó a latir con una claridad que no sentía desde la muerte de Ramón. «Señor, no merezco esto, no merezco tu presencia», murmuró, sollozando mientras abrazaba a Sebastián. Jesús se inclinó aún más, tocando su rostro con delicadeza y mirándola a los ojos. «No he venido porque merezcas, Patricia, sino porque te amo. Donde tuviste oscuridad, traeré luz. Donde hubo miseria, traeré abundancia. Hoy comienza tu milagro». En ese instante, algo increíble ocurrió. El callejón en el que Patricia había vivido años de desesperanza comenzó a transformarse. La tierra embarrada y húmeda se volvió firme y cálida bajo sus pies. La lluvia había cesado, pero pequeñas gotas que aún quedaban flotaban en el aire como si fueran diamantes suspendidos en la luz. Cada sonido se volvió armonioso. Los pájaros cantaban suavemente, el viento acariciaba las hojas de los árboles y, por un momento, la ciudad entera pareció contener la respiración ante el milagro que se estaba desarrollando. Patricia sintió una fuerza recorrer sus piernas, sus brazos y su espalda. Era una energía que no pertenecía al mundo, una vitalidad que la hacía sentir joven y viva nuevamente. Miró a Sebastián y vio en sus ojos una calma profunda, una certeza de que estaban siendo testigos de algo que iba más allá de la comprensión humana. Jesús extendió sus manos hacia ella, y un resplandor aún más intenso la envolvió. Patricia cerró los ojos y, cuando los abrió nuevamente, todo había cambiado. El miedo y la soledad que la habían acompañado durante años habían desaparecido. Su corazón estaba ligero, lleno de un amor que no había sentido desde su infancia. Sus lágrimas ya no eran de tristeza, sino de gratitud y alegría. «Gracias, Señor, gracias por no olvidarte de mí», susurró, con la voz quebrada por la emoción. Jesús sonrió y, antes de desaparecer, dijo: «Recuerda, Patricia, siempre estoy contigo. Tu vida tiene un propósito, y tu fe será tu guía». La luz se desvaneció lentamente, dejando un aroma dulce, como flores recién abiertas, y un calor persistente en el corazón de Patricia. Por primera vez en décadas, no se sintió sola. Su vida, que había sido marcada por pérdidas y desilusiones, comenzaba un nuevo capítulo lleno de esperanza, amor y milagros. Aquel día, Patricia entendió que el milagro no estaba solo en lo que recibiría. Era un milagro de transformación interna, de fe restaurada y de un amor incondicional que ni el tiempo ni el sufrimiento pudieron borrar. Desde ese instante, supo que la presencia de Jesús no era algo distante o abstracto, sino un encuentro real y tangible, capaz de cambiar incluso a los corazones más cansados y desesperados. Y así, la mujer que había perdido la fe, la esperanza y todo lo que amaba, recibió más de lo que jamás había soñado. No solo un nuevo comienzo, sino la certeza de que el amor divino siempre llega, incluso en los momentos más oscuros. Una nueva vida. El sol de Guadalajara se elevaba lentamente, bañando las calles con un resplandor dorado que parecía celebrar un nuevo comienzo. Patricia abrió los ojos y, por primera vez en años, no sintió el peso de la soledad ni la desesperanza que la había acompañado durante tanto tiempo. Sebastián, su fiel compañero, la observaba con ojos brillantes, moviendo la cola con alegría, como si comprendiera que algo extraordinario había ocurrido durante la noche. El calor espiritual que Jesús había dejado en su corazón seguía presente. Cada latido le recordaba que ya no estaba sola, que la vida podía ofrecer algo más allá del sufrimiento y la calle húmeda que había sido su hogar durante casi una década. Patricia se incorporó con cuidado, frotándose los brazos para espantar el frío, y miró alrededor. La ciudad seguía su rutina, pero ahora ella la veía con otros ojos. Un mundo lleno de posibilidades, de pequeños milagros escondidos en cada gesto, en cada sonrisa que cruzaba su camino. Esa mañana, mientras caminaba despacio por las calles que antes la habían ignorado,
Patricia sintió una fuerza renovadora recorrer su cuerpo. Sus pasos eran firmes, decididos, pero llenos de humildad. Cada charco reflejaba el cielo brillante, y en ellos parecía ver no solo su reflejo, sino también la promesa de un futuro lleno de luz. La primera parada fue la plaza donde solía encontrarse con Florinda. La anciana amiga la recibió con sorpresa y alegría. «Patricia, ¿eres tú de verdad?», preguntó Florinda, emocionada. «Sí, Florinda, soy yo», respondió Patricia, con lágrimas de felicidad en los ojos. «Y creo que finalmente estoy lista para vivir de nuevo». Florinda la abrazó con fuerza, comprendiendo sin palabras que algo extraordinario había sucedido. Desde ese día, Patricia comenzó a ver cada momento como una oportunidad para reconstruir su vida, comenzando por la fe que había perdido hacía tanto tiempo. Los días siguientes fueron de pequeños milagros. Una joven de la comunidad local la invitó a ayudar en la cocina de un comedor para personas necesitadas, y Patricia, aunque al principio dudó, aceptó con gratitud. Descubrió que dar y servir no solo ayudaba a otros, sino que también llenaba su alma de un propósito que jamás había sentido en la calle. Cada sonrisa que recibía de aquellos que ayudaba le devolvía un poco más de confianza en sí misma y en la bondad de la vida. Patricia comenzó a orar nuevamente, pero no de la manera que lo había hecho en el pasado. Sus plegarias ya no eran súplicas desesperadas, sino conversaciones íntimas y agradecidas con Jesús. Cada gracias y cada palabra de fe fortalecía su espíritu, y con cada día que pasaba, su corazón se sentía más ligero. Una tarde, mientras caminaba por la plaza con Sebastián a su lado, vio a un niño que había perdido su juguete entre los charcos. Patricia se inclinó, lo recogió y se lo devolvió con una sonrisa. El niño le miró sorprendido y dijo: «Gracias, abuelita». Patricia se rió suavemente, una risa que hacía mucho tiempo no brotaba de su pecho. Sintió un calor en el corazón, un recordatorio silencioso de que Jesús estaba con ella, guiándola incluso en los gestos más simples de bondad. Con el tiempo, la vida le ofreció más de lo que había soñado. Una organización local le ayudó a encontrar un pequeño departamento, donde Sebastián podía dormir cómodamente y ella podía sentirse segura. La casa no era lujosa, pero era un refugio lleno de paz, y cada rincón recordaba la promesa que Jesús había cumplido, que nunca estaba sola. Los recuerdos de Ramón, su esposo amado, no eran ya una fuente de dolor, sino de inspiración. Recordaba cómo él siempre decía que la fe podía mover montañas, y ahora, Patricia entendía que no se trataba solo de esperar milagros externos, sino de permitir que la fe transformara su corazón. Cada día que pasaba, se sentía más conectada con aquel amor divino que la había alcanzado incluso en los momentos más oscuros de su vida. Finalmente, Patricia entendió que el verdadero milagro no estaba solo en recibir cosas materiales o en escapar de la miseria, sino en experimentar un cambio profundo en su interior. Su corazón, antes endurecido por la pérdida y la incredulidad, ahora estaba lleno de luz, gratitud y esperanza. La mujer que una vez gritó su desesperación al cielo ahora caminaba con paso firme, con la certeza de que la vida podía ser nuevamente hermosa y significativa. Esa nueva vida estaba marcada por la fe, el amor y el servicio. Patricia se convirtió en un faro de esperanza para otros que caminaban por las calles, recordándoles que, aunque la vida pudiera derribarlos, nunca estaban solos. Su historia se convirtió en testimonio vivo de la misericordia y el amor de Jesús. Una mujer que perdió todo, pero que recibió más de lo que jamás habría imaginado, gracias al milagro que tocó su alma y le dio un propósito eterno. Desde aquel día, Patricia y Sebastián no solo sobrevivieron, comenzaron a vivir plenamente, iluminando a todos los que encontraban con la luz que Jesús había encendido en su corazón. Y así, la mujer que una vez estuvo sin fe encontró en su nueva vida la paz, la esperanza y el amor que siempre mereció. El testimonio que tocó al mundo. Con el tiempo, la historia de Patricia Ramírez comenzó a trascender las calles de Guadalajara. Lo que había empezado como un milagro íntimo, entre ella, Sebastián y Jesús, se convirtió en un testimonio que tocaría los corazones de miles de personas. Los vecinos que antes pasaban de largo ahora la miraban con admiración y respeto. Aquella mujer que había dormido bajo cartones, que había vivido años en la oscuridad de la soledad y la incredulidad, se había convertido en un símbolo vivo de esperanza. Patricia ya no pedía monedas ni sobrevivía día a día. Ahora compartía su historia y la luz que Jesús había encendido en su corazón. Todo comenzó con un pequeño acto de bondad que alguien decidió grabar. Patricia ayudando a una anciana a cruzar la calle, ofreciendo pan a un niño hambriento, acariciando con ternura a Sebastián mientras sonreía con una paz que no podía esconderse.
El vídeo circuló por redes sociales, y la gente comenzó a preguntar quién era aquella mujer que irradiaba amor y serenidad. Pronto, medios locales comenzaron a contar su historia. Patricia, con humildad, relataba lo que había sucedido. La noche en que Jesús se le apareció, la tormenta que se transformó en luz, y cómo su fe, dormida durante tantos años, había despertado con un poder que ella nunca había imaginado. No fue solo un milagro para mí, decía Patricia con la voz firme, pero cargada de emoción. Fue un llamado a todos los que creen que están olvidados, a todos los que sienten que el mundo los ha dejado atrás. Jesús nos ve, nos ama y nunca nos abandona, incluso cuando creemos que nuestra vida no vale nada. Su mensaje conmovió a personas de todas las edades y condiciones. Ancianos que habían perdido la fe, jóvenes llenos de dudas, familias que enfrentaban dificultades. Todos encontraron en Patricia un reflejo de sus propias luchas y una prueba de que el amor divino no conoce límites. Pronto, organizaciones cristianas la invitaron a dar charlas, a compartir su testimonio en iglesias y centros comunitarios. Patricia, siempre acompañada de Sebastián, contaba su historia con lágrimas, risas y una sinceridad que no podía fingirse. Cada relato de sus noches en la calle, de la tristeza profunda y del encuentro con Jesús, generaba un impacto tan fuerte que muchos no podían contener la emoción. Cuando vi la luz, cuando sentí su presencia, entendí que todo lo que había sufrido no había sido en vano, decía Patricia. Mi vida cambió, no solo porque recibí ayuda material o refugio, sino porque mi corazón despertó a un amor que jamás se apaga. Eso es lo que quiero que todos sepan, que nunca están solos, aunque sientan que el mundo los olvida. Su historia se convirtió en un fenómeno viral. Testimonios de personas que habían sido tocadas por su relato comenzaron a aparecer por todas partes. Cartas, vídeos, mensajes en redes sociales. Cada uno contaba cómo la vida de Patricia los había inspirado a volver a creer, a confiar, a orar, a amar. Incluso se organizó una comunidad de apoyo para ancianos en situación de calle inspirada por su ejemplo. Patricia visitaba regularmente, compartiendo no solo palabras de fe, sino también abrazos, sonrisas y esperanza. Sebastián, siempre a su lado, se convirtió en un símbolo de lealtad y amor incondicional, mostrando que los milagros también pueden manifestarse en los gestos más sencillos. Pero Patricia nunca olvidó sus raíces ni los años de sufrimiento. Cada noche, antes de dormir, miraba al cielo y decía una oración silenciosa. Gracias, Jesús, por no abandonarme. Gracias por enseñarme que la fe puede renacer incluso en los corazones más heridos. Su testimonio tocó incluso a aquellos que no creían. Periodistas, médicos, maestros, jóvenes y ancianos comenzaron a acercarse a ella buscando comprensión, guía y consuelo. Su historia demostró que los milagros no siempre son espectaculares a los ojos del mundo, sino transformaciones profundas que cambian vidas desde el interior. Y así, la mujer que una vez estuvo sin fe, olvidada y sola, se convirtió en un faro de luz para el mundo entero. Patricia Ramírez, con su historia de pérdida, redención y milagro, enseñó que incluso en la oscuridad más profunda, el amor de Jesús puede aparecer y transformar vidas, recordándonos a todos que lo imposible puede suceder. Mensaje para nosotros. La historia de Patricia Ramírez no termina solo en Guadalajara, ni se limita a su vida transformada. Su experiencia es un llamado que llega a cada corazón que alguna vez ha sentido la desesperanza, la soledad o la duda. Patricia nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, cuando parece que todo está perdido y la fe se ha extinguido, el amor de Jesús nunca nos abandona. Muchas veces, como Patricia, creemos que nuestras lágrimas pasan desapercibidas. Pensamos que el mundo no nos ve, que nuestra vida carece de valor, que nuestros errores y pérdidas nos definen. Sin embargo, el milagro que ella vivió nos enseña algo crucial. El verdadero valor no reside en lo que tenemos, sino en el amor que somos capaces de recibir y dar, en la fe que mantenemos viva incluso en silencio. Cada uno de nosotros, en algún momento, puede sentirse como Patricia en aquel puente húmedo de la ciudad, agotado, olvidado, sin fuerzas para seguir. Pero este testimonio nos invita a levantar la mirada, a abrir el corazón y a permitir que la esperanza vuelva a encenderse. La fe, incluso pequeña, tiene el poder de transformar la vida de manera profunda y duradera. El encuentro de Patricia con Jesús no fue un accidente, fue el resultado de una chispa de fe que permaneció dormida, esperando el momento de renacer. Esto nos enseña que, aunque hayamos perdido la fe, aunque nos sintamos olvidados o indignos, nunca es tarde para volver a creer, para abrir la puerta de nuestro corazón al amor divino.
Su historia también nos recuerda la importancia de la gratitud y del servicio. Patricia, una mujer que conoció la soledad y la pobreza, aprendió que ayudar a otros y compartir el amor recibido es una de las maneras más poderosas de vivir plenamente. Cada acto de bondad, por pequeño que parezca, tiene la capacidad de sembrar milagros en la vida de los demás. Hoy, su testimonio es un faro que nos guía. Si alguna vez sentimos que estamos solos, que nuestra vida carece de sentido o que nuestras lágrimas no son escuchadas, debemos recordar a Patricia y su encuentro con Jesús. Recordar que los milagros existen, no solo como hechos extraordinarios, sino como cambios que comienzan en nuestro interior, en nuestro corazón. Y para cada persona que escucha esta historia, no te rindas, incluso cuando la noche sea más oscura que nunca. Abre tu corazón al amor de Dios, aunque la vida te haya enseñado a dudar. Permite que la fe, aunque pequeña, despierte y transforme tu realidad. Busca oportunidades para servir y compartir lo que recibes, porque en cada gesto de amor también habita un milagro. El testimonio de Patricia nos enseña que todos somos dignos del amor divino, sin importar nuestras pérdidas, nuestras dudas o nuestros errores. Que cada lágrima que hemos derramado puede convertirse en luz, y que incluso la mujer que perdió todo puede recibir más de lo que soñó. Hoy, mientras recordamos su historia, podemos tomar una decisión, confiar nuevamente, abrir nuestro corazón y permitir que lo imposible ocurra. Porque si Patricia, una mujer de 72 años, sin hogar y sin fe, pudo experimentar un milagro que transformó su vida, entonces nosotros también podemos recibir el amor y la gracia que nos están esperando. Que esta historia nos inspire a vivir con esperanza, a amar con generosidad y a creer en los milagros, incluso cuando parecen inalcanzables. Que recordemos siempre que nunca estamos solos, que nuestras lágrimas son escuchadas y que Jesús tiene un plan de amor para cada uno de nosotros.